Hola, buenos días, ¿cómo están? Una vez más en Creativamente Creativa, en Expert TV, el canal de los expertos. Tenemos ahora una persona a quien yo admiro muchísimo, Federico Borenstein, perdón. Sí, no, es que ya está perfecto, de cualquier forma está perfecto. Gracias. Bueno, Fede es especialista en estudios de mercado. Además es director de una academia de danza, o dos academias de danza, ¿cómo será? ¿Una o dos? Dirijo dos academias de danza. Sí. De danza folclórica y contemporánea judía. Y él ya nos irá platicando un poquito sobre eso. Fede, mil gracias por estar acá. Estoy muy emocionada de tenerte. De verdad agradezco que hayas aceptado mi invitación. No, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Te lo dije fuera del aire. Y bueno, pues a conocernos y a platicar. Claro que sí, esto será una charla deliciosa y además seguramente vamos a aprender mucho para cada uno aplicar lo que vamos a aprender acá en diferentes áreas, como yo lo mencionaba en la publicación que hice en Facebook. Lo que me encantó de tu experiencia es cómo llevaste toda tu parte profesional a la parte de la danza. Sí. Y entonces me gustaría, si quieres, por favor, empezar platicándonos un poquito a qué te dedicas, tanto en un área como en la otra, y luego ya iremos platicando cómo se trenzaron estas dos disciplinas. Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias. Yo estudié Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac. Okay. En quinto semestre aproximadamente tenía un maestro en investigación de mercados en la materia que me dijo, vente a trabajar conmigo de becario. Yo no tenía ni idea, la verdad es que me iba bastante mal en esa materia, no me gustaba, pero vi una oportunidad y la tomé. Y a partir de ahí empezó mi carrera dentro de una de las empresas más grandes a nivel internacional. Realmente fue un paso muy rápido, estuve 8 años, llegué a un puesto de director de cuentas. Y bueno, se fueron dando las cosas con esto de la investigación. La verdad es que trabajé para muchos sectores, para muchas grandes empresas. Entendí mucho desde el lado del análisis, no tanto desde el lado del cliente, ¿no? Bueno, dejé esa empresa, la persona que me invitó a ser parte también tomó su rumbo y justamente hoy nos juntamos, somos socios, yo con mi ex maestro. ¡Qué padre! Sí, en una empresa, en una consultora de investigación de mercados dirigida para pymes. Okay. Porque encontramos que había una oportunidad de negocio y una oportunidad para ayudar a estas empresas que realmente no tienen un presupuesto destinado a investigación, sino que el dueño pone de la lana para realmente que le dé resultados. Y bueno, hacemos un trabajo profesional, pero dirigido a estas empresas y a su poder adquisitivo, ¿no? Claro. A la par, siempre me interesó la parte artística. Fui bailarín nunca de manera profesional. Me convertí en coreógrafo y nuevamente encontré un área de oportunidad. Qué bueno que lo dijiste así. Soy director de una academia de danza folclórica contemporánea judía. ¿Y por qué hacer la diferencia en judía? Porque nuestra danza folclórica y contemporánea es muy diferente al mundo dancístico normal, ¿no? Okay. Entonces, también identifiqué un área de oportunidad que era, no hay técnica en la comunidad judía, ¿no? Nos basamos mucho en nuestro folclore y lo que hemos bailado durante más de 40 años. Y bueno, así es como empezó mi proyecto, con un grupo, nunca empezó como una academia. Fue un grupo chiquito de conocidos que se convirtió al día de hoy en una academia, gracias a Dios, bastante grande. Y tengo el placer de dirigir otra academia que es como la hermana, ambas de la comunidad judía. Eso es más o menos mi historia, okay, ¿no? ¿Cómo sucedió que, porque bueno, eso es algo que conversamos Fede y yo previamente, y es algo que yo sé porque también estoy familiarizada con la academia, sí. Pero lo que me llamó la atención es que en alguna reunión preguntaste, ¿por qué la X de X-Dance, ¿no? Así es como se llama una de las academias. Y entonces yo alcé la mano y entonces, ¿por qué es la X de experiencia, ¿no? Y entonces
Cuéntanos un poquito de eso, porque ese término es un término 100% de tema de mercadotecnia, ¿no? La experiencia del usuario, y cómo tradujiste eso al tema de la danza o al tema de las academias. ¿Qué fue lo que te hizo o qué fue lo que te inspiró a poner una cosa junto a la otra? Mira, en marketing hay un concepto que se llama el océano rojo. Okay. La verdad es que dancísticamente no hay muchos diferenciadores con las otras miles de academias que hay en México, ¿no? El que quiere ir y bailar jazz, pues lo va a hacer con una o con otra. Tal vez lo que cambia es el tipo de maestro y cómo da la clase, pero la línea dancística va a ser siempre la misma. Entonces nosotros identificamos que teníamos que crear una experiencia para el bailarín y para el papá, no solo una clase. Okay. Entonces, más allá de ser una clase, tenemos eventos, giras, festivales, workshops, actividades fuera de lo convencional. El año pasado de repente estaban en un campamento y les llevamos mariachis, o sea, ¿no? De tal manera que cada uno de los ensayos y las experiencias que viven formen a este bailarín más allá de la danza, no solo en danza, sino como persona y como grupo, ¿no? Okay. Cuidamos mucho el término de grupo. En la otra academia, que es la que yo inicié, porque X-Dance ya estaba formada, yo entré nada más a trabajar en ella, en la otra academia que formé desde cero, nos era muy importante esta parte técnica y combiné mucho la parte de investigación de mercados, hasta el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy hacemos algo, todos los ensayos, que se llama el Happiness Scale, que es identificar qué tan contento salió el bailarín del ensayo, ¿no? Entonces, en todos los ensayos entran a una plataforma, contestan una encuesta que lo único que tiene son 5 caritas, de la más contenta a la más triste. Y cuando identificamos que hay una situación compleja o que el promedio de calificación del grupo bajó, automáticamente analizamos cuál fue el factor y lo solucionamos, ¿no? Okay. Y eso es información, que de eso se trata la investigación de mercados, recabar la información y convertirla en análisis y recomendaciones que sirvan para el cliente. Claro. Fíjate que, bueno, una de las cosas que veo que son muy importantes acá, con el tema de creatividad, que a fin de cuentas es el tema de este programa, correcto, es que estás justamente tomando información de un lado, información de otro lado, o ideas de un lado e ideas del otro lado, conjuntándolas y poniéndolas en uno, como uniendo puntos, ¿no? Totalmente. Como decía Steve Jobs. Sí. Entonces, por eso se me hace divertido, que de alguna manera se está aplicando. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo o qué consejo le darías a la gente que nos está viendo? ¿Qué consejo le darías para llevar estos conocimientos a su área de expertise? No importa lo que hagan, pero cómo una investigación de mercado o un estudio de mercado pudiera llevarse a cualquier ramo. ¿Qué sugerirías? Mira, la realidad es que la investigación de mercados hoy se usa para todos los ramos posibles, okay, ¿no? Incluso en la empresa que yo trabajaba estaba dividida en áreas de expertise, desde marketing hasta lealtad, hasta satisfacción del cliente. O sea, habían muchas áreas y atendían a diferentes clientes de acuerdo a su naturaleza. Yo siempre he creído, y no es una frase mía, por supuesto todos los hemos escuchado, que información es poder. Claro. ¿No? El que tiene la información sabe cómo actuar ante ella. Te pongo un ejemplo. Tuvimos una situación en las academias de una baja de alumnos y a partir de esa baja de alumnos creamos 9 hipótesis de por qué podría ser. Y cada una de esas se contestó con un análisis de mercado, ¿no? Okay. Análisis de mercado va desde preguntarte a ti como usuario, recabar la información y analizarla, hasta buscar en fuentes secundarias. Digo, hay muchas metodologías, ¿no? Entonces, a veces creemos que la investigación de mercados es contratar una agencia que me va a cobrar millones de pesos y entonces pues, yo nunca lo voy a poder hacer. Pero a veces no. Yo he hecho estudios de ropa para empresas muy pequeñitas, que es de boca en boca, se mandan la encuesta y se llega a una muestra de 500 usuarios y se analiza muy rápida y se llega a conclusiones. O sea, realmente el preguntarle a la gente cómo se siente, qué espera, qué es lo que quiere, es muy poderoso para tomar decisiones. Es muy difícil tomar una decisión si estás ciego, si no sabes qué. Si es, claro, yo creo que les va a gustar esto, pues no.
Claro. ¿no? Porque definitivamente lo que hoy le gusta a las nuevas generaciones no es lo que te gusta a ti, ¿no? Claro. Entonces, mi recomendación es que cualquiera lo puede hacer. Hay que ser, como bien lo dices, muy creativo para hacerlo, ¿no? Y Claro. encontrar esta creatividad. Cuando ustedes trabajan en tu empresa con alguna pyme, ¿no? Volviendo a lo que... ¿Cómo es el proceso creativo para generar este estudio, digamos, como para... ¿Cómo deciden qué etapas se van a presentar? ¿O cómo deciden a quién se le va a preguntar? ¿O qué medio se va a utilizar para hacer las preguntas? ¿Cómo es el proceso creativo? Ok. Lo primero que hacemos y lo más importante, le llamamos la junta de kickoff. Okay. De nada sirve que tú como cliente me mandes un brief de la necesidad que tiene si yo no la escucho de ti, porque a partir de esa necesidad que tú me dices, quiero saber, voy a poner un ejemplo, ¿cuántas personas consumen refresco? Ok, pero ¿por qué quieres saber eso? O sea, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué necesidad tienes que satisfacer, ¿no? ¿A qué quieres contestar? Entonces hacemos esta junta siempre en persona, presencial, en donde le hacemos una serie de preguntas, vamos desmenuzando esas preguntas y entendemos la necesidad a fondo, ¿sí? Y a partir de esa necesidad nosotros nos vamos a estrategias como brainstorming, ¿no? Como mapas mentales, etcétera, en donde definimos, ok, la necesidad central es esta, ¿cómo la podemos atacar? Para una pyme. Porque es diferente una pyme que tiene sus recursos muy limitados y muy cuidados a una gran empresa que tiene presupuesto para hacer 15 sesiones de grupo y hacer 200 encuestas y aparte hacer una etnografía, y ¿no? Claro. No aplica así en la pyme. Okay. Nosotros, por ejemplo, en el tal vez 95% de los casos utilizamos paneles online para hacer las encuestas, porque es mucho más económico, es mucho más rápido, es mucho más accesible, ¿no? A menos de que sea un caso muy particular. Pero definitivamente siempre tenemos una reunión creativa en donde sacamos ideas de cómo sí, cómo no. A cada una de las ideas decimos por qué sí, por qué no, qué fortalezas le vemos, qué debilidades le vemos. Y a partir de eso creamos una propuesta ad hoc para el cliente que estamos viendo. Ok. Sí. Por ejemplo, de lo que está comentando Fede ahora, es que cuando se hace una reunión creativa, se pueden utilizar diferentes técnicas. Entonces, él mencionaba brainstorming, pero hay algunas otras, hay varias formas de establecer el brainstorming. Los mapas mentales también son muy útiles en este caso. Hay algunas técnicas, por ejemplo, como los 6 sombreros para pensar, que son algunas formas de que pueden seleccionarse las ideas en función de diferentes puntos de vista según las necesidades de lo que se está llevando a cabo. Entonces, me da gusto que me estés trayendo este punto a la mesa para poderlo pues completar así. También, si alguna persona está interesada en saber más sobre qué técnicas se pueden utilizar en una sesión creativa, por favor contáctenme en la información que van a encontrar mía más adelante. Y también, bueno, me gustaría que nos platicaras cómo es tu proceso creativo, o sea, porque a fin de cuentas, creo que si tú estás dirigiendo una sesión creativa, probablemente previamente hayas tenido tú ya alguna reflexión, ¿cómo es tu proceso? La verdad es que yo soy un caso atípico porque, como te lo dije en algún momento fuera del aire, la investigación de mercados es la parte nerd del marketing. O sea, es en su mayoría muy numérica, muy establecida. Hay metodologías muy claras que no se pueden tocar, con bases de datos que las respaldan, etc. Yo siempre fui un problema para mis jefes en la empresa que trabajaba porque tengo muy desarrollada la parte artística, que se sale completamente de lo que se buscaba. Entonces, por ponerte un ejemplo, iba a hacer una presentación a una universidad de resultados, en donde habían tal vez 25 personas para ver los resultados, cómo nos fue, qué vamos a hacer. Y me vestía yo de niño y mi jefe se vestía de papá.
y tomábamos esta estrategia de roleplay, Sí. en donde yo todo lo presentaba los resultados como si fuera un alumno y él todo lo presentaba los resultados como si fuera el papá del alumno, ¿no? Porque justo estaba el estudio dirigido a estas dos partes. Entonces, ese tipo de cositas rompían con lo establecido, pero la verdad es que nos iba muy bien, o presentar los resultados mediante un video con los usuarios, etc. Yo, en particular, el proceso creativo que está muy dirigido a la danza, pero lo combino, es primero busco inspiración de algún lado, luego creo lo que quiero crear y luego reflexiono sobre lo que hice, que creo que es tal vez la parte más importante, ¿no? Claro. Entonces, una vez que un cliente me dice su necesidad, busco esa inspiración. Por ejemplo, acabamos de entregar un estudio de una marca de café, pero todo el look and feel de la presentación tuvo que ver con granos de café, con tazas de café, ¿no? Entonces, busqué inspiración en otros lados, creamos ese reporte y luego con el cliente reflexionamos qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué podríamos mejorar en siguientes ocasiones y vuelve a empezar el proceso, ¿no? No es un proceso mío, es un proceso que leí. Claro, es reiterativo, todo proceso creativo es reiterativo. Exactamente, ¿no? Yo utilizo también una metodología que a mí, para inspiración, por ejemplo, específicamente, a mí me gusta mucho, que es parte de este libro que leí que te digo, que se llama La Libreta Común, que es, yo voy a todos lados con una libreta chiquita, ¿no? Claro. Pero a donde me veas, tengo mi mochila y está mi libreta con su pluma lista, ¿no? Claro. Entonces, cualquier cosa que me inspire, no tiene que ver ni con danza ni con investigación, puede ser desde un cuadro que vi hasta un semáforo que de repente está, ¿no? Sí. Todo lo que me llama la atención, lo escribo. Frases, libros, no importa el tema. ¿Por qué? Porque luego regreso a ese cuaderno, veo todo lo que escribí y eso me lleva a tomar una decisión creativa para un estudio de mercado, para una coreografía, para lo que esté haciendo en ese momento, ¿no? Esas son las técnicas principales que utilizo yo. Claro. ¿Cómo es tu momento más creativo? ¿Cuándo es tu momento más creativo en un día, en el transcurso del día? Así que... mi esposa me va a matar por lo que voy a decir, porque no le gusta, pero es en la noche, muy de noche. O sea, yo cuando todo el mundo se duerme, trabajo. Me puedo acostar a dormir a las 2 de la mañana, más otra hora porque me quedo en la cama pensando en lo que trabajé, claro. Para disfrutar del día, porque mi trabajo y mis tiempos me ayudan a eso, ¿no? Pero totalmente mi creatividad es nocturna, totalmente. ¿En silencio, sin gente? Silencio absoluto, sí. Okay. Niños dormidos, esposa dormida y yo en la sala trabajando. Okay. Sí. Fíjate que es muy curioso porque la mayoría de las personas a las que les hago esta pregunta me dicen, en la noche, esa es la respuesta número uno. En mi despertar, ya sabes, cuando empiezas así como a dejar de estar dormido, pero todavía no estás del todo despierto, y en la regadera. Son las tres respuestas comunes. La mayoría de la gente responde esto. Mira, yo creo que se junta el nocturno con la mañana porque te vas a dormir con tantas ideas que te urge despertar para hacerlas. Claro. Eso a mí me pasa por lo menos, ¿no? Claro. La regadera no es mi caso porque yo la disfruto, me relajo totalmente, luego me pongo agua fría para empezar energético el día, ¿no? Y... ¡Qué susto! ¿Y un día como hoy? No, sí, pero uno que ya se va... Digo, no es que me baño todo con agua fría, el último minuto, digo, pues ni modo, a despertar. Claro. Sí. Qué padre, qué interesante. Sí. Además así se mueven las neuronas, ¿no? Como totalmente, sí. Te ponen en modo alerta. Exacto, está muy bien. Y a lo largo de tu vida, Fede, ¿cuándo crees que ha sido tu momento más creativo? En temas de generar una idea y llevarla a cabo. Cuando... Digo, ahora tengo, la verdad, muchas responsabilidades, no solo laborales, sino familiares, ¿no? Con los niños, sociales y demás. La realidad es que yo creo que yo creo que estoy viviendo ahora mi momento más creativo. ¿Por qué? Porque traigo ya una experiencia previa y muchos golpes y fracasos que yo los tomé como una ventaja y un aprendizaje. Entonces, yo creo que ahora estoy en mi momento creativo y creo que más adelante podré estar todavía más. Claro. Sin embargo, en términos específicos de tiempo, cuando era, no soltero, mi esposa actualmente era mi novia, le dije a un amigo, tengo que hacer una coreografía, no estoy nada inspirado, vámonos a acampar a la playa.
Ojo, mi amigo no tiene nada que ver con danza, no le interesa, pero él quería ir a acampar a la playa, ¿no? Pero me acompañó. Está interesante sí, claro. Nos fuimos a una playa que se llama Playa Ventura, nunca me voy a olvidar de la experiencia. Era una playa completamente virgen, con una choza y espacio para tu casa de campaña. Nada, una señora que preparaba el desayuno, no había ni señal de celular, no había nada. Tú, el mar y nada más. Qué padre. Y estuve 4 días completamente enfocado en sacar ese proyecto, ¿no? Y bueno, el resultado fue fantástico. No duré mucho, ¿no? Ya a los 4 días ya dije, necesito regresar un poco a la sociedad. Pero es en términos artísticos. En términos de investigación de mercados, lo que pasó con la investigación de mercados es que hoy en día se nos hace ilógico pensar que una persona se va a parar en la calle 20 minutos a contestar una encuesta. ¿Quién Claro. lo haría? Nadie. Sí, no. O sea, no hay forma. Claro. Por cómo se mueve el mundo y por la inseguridad que vivimos, etcétera, no hay forma. Entonces, la misma investigación se fue modificando estos cambios. Entonces, surgió el panel online y luego surgieron entrevistas mobile, en donde tú recibes un mensajito, si das OK, contestas 5 preguntas y te dan un incentivo, ¿no? Entonces, se fueron modificando. Sí. Y en ese proceso que yo lo viví con nuevas metodologías dentro de la empresa que vivía, creo que viví un momento muy creativo, principalmente en un estudio automotriz para una marca muy grande automotriz en México, en donde creamos para ellos un simulador de precios muy poderoso para definir los precios de sus vehículos. Y bueno, en ese proceso estuvimos tal vez 2 años. Wow. Muy enfocados, pero hoy en día es una herramienta súper poderosa y creo que ese fue el momento más creativo de mi etapa de investigación. Ok, Sí. está muy interesante. Fíjate que estaba pensando en el tema de la entrevista que nos estás comentando. Justamente en Semillas de Creatividad, y perdón que vuelva a esto, pero es mi ejemplo. Sí. Tengo algunos materiales gratuitos que la gente puede adquirir cuando están en la página web, y una de las cosas, de las hojas de trabajo que tengo allá, justamente habla de las entrevistas. Correcto. En las entrevistas hemos hablado de que es muy importante que la persona que está entrevistando también vea cuál es el lenguaje corporal de la persona que se entrevista. Sin embargo, eso no lo tienes cuando estás haciendo una entrevista online o cuando estás mandando un mensajito por Correcto. WhatsApp o cualquiera otra, ¿no? O sea, como que por celular y eso. ¿Dónde queda esa parte? Que es, yo lo veo como fundamental, Sí. porque cuántas veces las personas no están diciendo lo que están sintiendo, Claro. o lo que están pensando. Sí. Esta ha sido la discusión eterna de la investigación de mercados. Por eso existe la investigación cualitativa y cuantitativa. Que mi opinión muy personal, tal vez no es lo que piensen otros, es que para que exista una tiene que existir la otra. Se entrelazan de una manera muy poderosa. Si tú vas a hacer una entrevista a profundidad, no te importa que te contesten 500 mujeres que tomen leche deslactosada. Te importa que te contesten 3 mujeres, pero detalles de la leche deslactosada que nunca hubieras sacado en una entrevista online, por ejemplo, ¿no? Ok. Sin embargo, una vez que tienes esos insights, tienes que ir a darles un peso en el mercado. Porque yo puedo decir, sí, definitivamente las 3 coincidieron, me fui al ejemplo de la leche, no sé por qué, ¿no? Pero coincidieron que los empaques actuales de leche no la mantienen fresca, por lo tanto no sabe bien. ¡Wow! Qué insight tan profundo! Muy bien. Pero si yo no me voy a darle un peso numérico a ese insight, pues no sé si es la realidad o no de un país de 120 millones de personas, ¿no? Claro. Entonces, tomar una decisión como cambiar un empaque, no, las empresas te dicen, Claro. no, dame un fundamento que Claro. diga el 70% odia mi empaque y ok, ahí veo cómo le hago. Claro. Entonces yo creo que se conviene una cosa con otra. Yo creo que no puede vivir puro número porque dejas de lado la parte emocional de las personas, la parte psicológica. Pero si solo te enfocas en esa parte, la parte racional de las personas la dejas fuera, ¿no? La Claro. parte numérica, estructura. Entonces creo que es una combinación entre ambas y es importante tenerla. Se me ocurre en este caso, por ejemplo, un tipo de focus group, en donde no Correcto. estás encontrando a una persona en la calle y la tienes ahí 20 minutos, pero la invitas
a un espacio en donde le hacen las preguntas a un grupo de personas y a lo mejor ahí se acierta inclusive interacción entre unas y otras. ¿Qué otra técnica sugerirías para poder hacer esta parte del contacto con el usuario? Porque a fin de cuentas, yo creo que toda la mercadotecnia hoy por hoy, no es que lo creo, es que lo he estudiado, lo he aprendido, siempre está enfocado en la experiencia del usuario. Correcto. Y si se minimiza esa parte, pues entonces estás distando mucho de llegar a la parte del usuario, ¿no? de la experiencia del usuario. Entonces, ¿qué otras técnicas sugerirías para que las personas que nos están escuchando, aparte de conseguir una empresa como la tuya, que te busquen para que tú lo hagas, pero cómo sugerirías a aquellas personas que deciden hacerlo de forma personal? Las tres más comunes y conocidas es, número uno, la entrevista a profundidad, que es 1 a 1, en donde yo tengo una guía de tópicos, temas, y sobre cada tema estamos haciendo lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, platicando, y yo voy capturando, y después le doy forma a esa información. Luego está el focus group que bien mencionas, que es con un grupo de personas, normalmente se hace entre 8 y 10 personas, en donde detonas el debate. Es importante el debate, ¿no? Y que no todos piensen lo mismo porque no te va a dar nada. Y la tercera es la etnografía, en donde te metes a la casa del usuario. Esa es compleja porque como buenos mexicanos siempre nos gusta hablar y hablar y hablar, y tú lo único que tienes que hacer es observar, observar, observar y no hablar nada. Claro. Pero desde que se despierta, él va al baño, se lava los dientes, tú estás observando qué productos tiene en el baño, entonces ya empiezas a deducir qué tipo de persona es, ¿no? Claro. Cuánto tarda en bañarse, si va a desayunar, si es saludable o no su desayuno, vas al trabajo, cómo es su forma de interactuar, todo un día. Entonces de esa manera conoces al usuario desde una perspectiva mucho más personal. Claro. El problema ahí es que te dejen hacerlo, ¿no? Pero existe la metodología, creo que son las tres más comunes y se pueden hacer de forma simple. He trabajado con pymes que no tienen el recurso para contratar a alguien, entonces los capacitamos y ellos mismos son los que salen y lo hacen, ¿no? Claro. Entonces se vale. Ok, está interesante. Quisiera que entráramos un poquito a sacar una tarjetita. Okay. Ya lo hemos platicado en otros programas, pero lo repito por si es primera vez que estás sintonizándonos. Semillas de Creatividad son 5 sets de tarjetas que están basadas, o sea, todas en preguntas, son puras preguntas. Y en cada una de estas preguntas te puede hacer un tema de reflexión. En estos 5 sets tenemos expansión y perfección, buenas y mejores ideas, creando conversaciones profundas, creando habilidades de liderazgo y personas, el perfil del usuario, que después vamos a caminar un poquito hacia allá. Entonces tengo separadas unas cuantas tarjetas de habilidades del liderazgo y conversaciones profundas. Entonces, no Padrísimo. Sé si eliges una y nos cuentas, ¿qué te parece? Utilicen las tarjetas, están increíbles, ¿sí? Yo ya las vi. Ok, saco una y Dios nos cuide, ¿verdad? Ok. Esta. ¿O no? A ver. Okay, a ver cómo me va. Estamos hablando del set de conversaciones profundas. Uy. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Qué complejo. Ok, yo personalmente creo propósitos en diferentes áreas u objetivos y los creo de forma anual. Familiares, sociales, personales y demás. ¿Anual quiere decir enero o quiere decir en algún momento del año? No, anual quiere decir que me siento a planearlo. A partir de este año le di una estructura más profunda a raíz de una metodología que vi de una persona que admiro mucho. Pero bueno, en enero tengo esa planeación para todo el año 2020, ¿no? Okay. ¿Cuál es mi propósito familiar? ¿Cuál es mi propósito personal o de salud? ¿Cuál es mi propósito social y laboral? Esos son los 4 ámbitos, ¿no? Okay. Entonces, no lo voy a hablar muy en detalle porque es un poco personal, sí, 100%, no va por ahí. Definitivamente mi propósito familiar es conectarme mucho con mis hijos que están en un proceso de crecimiento, son chiquitos los dos y hoy a veces el trabajo, las redes sociales como que hacen difícil eso, entonces ese es un propósito muy importante para mí, claro. Dedicarle tiempo de calidad
a mis hijos y a mi esposa, por supuesto. Importantísimo. En la parte laboral tengo metas muy claras de logros y de alcances, tanto de ventas como de logros y de ayudar a empresas. Y de número de alumnos en las academias. Okay. Mis propósitos sociales es sí abrir un poco más, hacer un poco más amplio mis amistades, Okay. más en los ámbitos de interés que tengo, porque estoy un poco limitado en eso. Y en la parte personal, yo sé que va a sonar como el propósito de todo el mundo, ¿no? Que es ir al gimnasio, Claro. ¿sí, no? Pero definitivamente quiero mejorar mi tema de salud, más que en ejercicio, porque esa parte un poco la tengo cubierta, en alimentación, en imagen y demás. ¿Sí? Okay. Es lo que voy a trabajar como propósitos. Excelente. Propósito de vida no te lo puedo decir porque hasta el día de hoy lo sigo construyendo, me parece. Muy bien. Sí. Está súper interesante. Y me interesa, me llama la atención y me parece interesante el hecho de que estás dividiéndolo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, que mi propósito para este año es bajar de peso. Exacto. ¿No? Y ya ese es el propósito. ¿Y cuántas cosas hay más en tu vida que bajar de peso, ¿no? Y, mira, yo recomiendo a todos los que nos están escuchando, van a ver este video, cuando te pones propósitos de esa manera u objetivos, nunca van a suceder. Claro, esa es la son realidad. muy ambiguos. Lo que te enseña esta metodología, que es bastante simple, realmente, ahí también van a estar nuestras redes y nos pueden contactar para que se los compartamos, es una vez que tú tienes estos 3 objetivos por cada una de las áreas, los desglosas con mini objetivos. ¿Sí? Para poder llegar a eso, porque es un proceso, no es bajar de peso, mañana no como y bajé de peso, no. O sea, para bajar de peso tengo que ir tantos días al gimnasio, tengo que empezar estos días a comer esto, tengo que dejar el refresco y empezar a tomar agua, etcétera, ¿no? Claro. Y después de que lo tienes así desglosado, lo vacías a una agenda semanal. Si no, no hay forma, ¿no? Claro. Entonces, se requiere de muchísima disciplina para lograrlo. Y bueno, les recomiendo hacerlo porque la vida les va a cambiar de forma increíble. Así es. Sí. Y en cualquier área, en realidad, cualquier objetivo, yo creo que cuando uno logra un objetivo, hay muchísimas cosas que se detonan. Claro. O sea, viene toda esa parte de autoestima que es importantísimo, pero también todos los logros. Y una cosa importante, y me encanta que estemos a principio de año, porque para mucha gente este es el momento de establecerse objetivos y metas. Una de las cosas que yo veo que son importantísimas es que te estires, que esa meta que vas a poner sea una meta un poquito más difícil de alcanzar, no imposible, porque si no te frustras, Claro. pero que sí sea un poco más difícil de alcanzar, porque la persona en la que te conviertes para poder llegar a esa meta, definitivamente es una persona mucho mejor de la que eres hoy. Totalmente, año tras año tienes que subir un escalón, eso es un hecho. Y yo siempre digo hay que salir de la zona de confort. Cierto. Cuando más creativo he sido, es porque la circunstancia me obliga a salir de mi zona de confort. Porque el número de alumnos bajó, entonces eso me impacta, entonces tengo que salir de esa zona de confort, por lo tanto soy muy creativo. Porque renuncié a trabajar en esta empresa y pues ahora ¿qué hago? Y la situación me obliga a salir de esta zona de confort y bueno, vamos a ver un nicho de mercado que es pymes y vamos a ver cómo ayudarlos, ¿no? Claro. Entonces, sal de tu zona de confort y serás la persona creativa que quieres ser. Exacto, Sí. es 100% eso. Y volviendo al tema de creatividad, Fede, Sí. ¿a quién admiras por su creatividad? Ok, es interesante. A lo mejor no lo habías pensado, pero date tiempo de No reflexionarlo. porque no, o sea, digo, hay autores de libros que hay un influencer que es muy querido o muy criticado, es un chavo muy joven, tiene 20 y tantos años, Roberto Martínez, que escribió un libro que se llama Creativo, que tiene que ver con el arte, ¿no? Pero son consejos para vivir de tu corriente artística a través de la creatividad. Y es un libro muy simple de leer, o sea, no tiene profundidad literaria, ¿no? Claro. Pero tal vez es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. No quiero hacer aquí publicidad porque ni lo conozco al autor, Claro. ¿no? Es mexicano. Pero me cambió mucho la perspectiva leer un libro de una persona con la edad que él tiene y cómo se ha convertido en un influencer positivo, a mi parecer, para la sociedad.
Él podría ser uno. Tengo otra persona. ¿Digo nombres o explico de dónde? Dilos. O sea, si está bien para ti decirlos y si prefieres conservarlos No sé si los que nos vean los conozcan, ¿no? Pero para mí una persona que ha marcado mucho se llama Alberto Sirlinger, que fue un ícono en la danza judía. Entonces me desarrolló mucho, me llevó de la mano desde chiquito y me dijo, ahora te toca, ¿no? Y una de las cosas más importantes que él me enseñó es que la única forma de que tú crezcas es que los que están abajo de ti te empujen y que no seas celoso de tu trabajo, ¿no? Entonces, hoy dirijo 34 coreógrafos gracias a esos pequeños detalles que él en su momento me enseñó, y hasta el día de hoy trabajo con él en ciertos proyectos. Y la forma en la que él tiene las cosas de ver, las diferentes circunstancias, es totalmente creativo, ¿no? Así es. Encuentra soluciones a cosas que yo digo, pero ¿cómo vamos a hacer? Y él así siempre polite, ¿y si hacemos esto? Y busca un detalle que dices, oye, pues, ¿cómo no había pensado en una solución tan simple, ¿no? Que a veces creo que la creatividad tiene que ver con eso, buscar esas respuestas simples que a veces no vemos por estar en mil cosas. Así es, sí. Como buscar un punto de vista diferente. Así es. ¿no? Sí, Alberto es genial. Lo conoces. Claro. Saludos, no Alberto. Sí, saludos de parte de ambos. Exacto. Y además, exitosísimo junto con Dafne en multinivel. Sí. Están en una Dos de los grandes mentores que he tenido en la vida y que hasta el día de hoy los veo, les aprendo y les agradezco. Sí, yo opino igual que tú. Son gente maravillosa. Sí. Muy bien, pues viene el final de nuestro programa y me gustaría hacerte una pregunta inesperada. Ok. Más tranquila que esta, no tan personal. Ya, está bien, no tan profunda. Sí, está buenísimo. Puede resultar profunda, depende del enfoque que tú le des. Yo juego, no tengo problema. Un número del 1 al 12. Vamos por mi número favorito, que es el 9. Ok, entonces nomás explico. La pregunta inesperada es una pregunta, ahora verán de qué tipo, en el que en el momento que, en este caso Fede, está respondiéndola, empieza a activar nuestra mente y todos los demás también pensamos, ¿yo qué hubiera respondido si hubiera recibido esa pregunta? Y de pronto se convierte en divertido. Y entonces yo les invito a que esto lo repitan, que vuelvan a hacerse este tipo de preguntas, porque ese tipo de preguntas son las que te hacen, de alguna manera, salirte de lo que haces todos los días, de tu rutina diaria, y empezar a ver las cosas desde un modo diferente. Buenísimo. Okay, entonces, pues la 9 dice, ¿qué animal te gustaría ser y por qué? Ok, yo creo, sí lo he pensado, algunas veces, ¿Sí? No sé por qué, pero sí lo he pensado. Yo creo que sería, o me gustaría ser, un tigre. Voy a explicar por qué, y por qué no un león, por ejemplo. El león tiene mucha melena, siento que estorba, entonces el tigre no tiene ese problema. Es un cazador por naturaleza. Para vivir, para sobrevivir, mejor dicho. Es un animal respetado. Y definitivamente yo, tal vez no me considero hoy como un tigre, ¿no? Pero definitivamente me gustaría llegar a serlo. Algo que me dijeron mucho en investigación de mercados, desde que empecé como becario, es que se nota que tengo mucha hambre, ¿no? Mucha hambre de crecer, de hacer una diferencia, de hacer bien las cosas, y yo no puedo parar. O sea, las vacaciones las disfruto mucho por mi familia, pero yo ya necesito acción, o sea, estoy buscando qué hacer, ¿no? Entonces, me identifico tal vez con ese animal, busco cazar y cazar y cazar, y ya que acabé y estoy lleno, pues otra vez, porque es mi naturaleza. Y siento que eso me ha dado muchas cosas hasta el día de hoy. Qué padre, sí. Está buenísimo. Pues bueno, ahora sí, para terminar, habíamos comentado acerca de los diferentes sets y tenemos un set que se llama Creando Personas, el perfil del usuario. Ya te platiqué un poquito de qué se trata y me gustaría que nos dijeras cómo utilizarías tú este set. Si quieres ver las preguntas que tienen, ¿cómo lo utilizarías en tu trabajo? Ok.
Voy a sacar una para darme una idea, ¿no? ¿Qué le gusta o le disgusta del trabajo que desempeña? ¿Cuál es su trabajo ideal? ¿Cuál es su salario actual? Mira, en términos de investigación de mercados, el conocer a profundidad al usuario o al cliente final es casi tener el problema resuelto al 90%. Luego queda un 10% de, bueno, ¿y qué le voy a ofrecer para que cubra esa necesidad, ¿no? Pero entendiendo a las personas a profundidad, por ejemplo, yo esto lo usaría muchísimo para crear perfiles de usuarios. Nosotros usamos mucho términos de segmentación, ¿no? Sí. Que muchas veces es tan incoherente la información que cruzamos que o utilizamos datos demográficos, que no es la manera correcta de hacer una segmentación, o tienes que inventarte la nueva Biblia para explicar ese segmento, porque es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, con este tipo de preguntas podríamos empezar a darle forma a cada uno de estos segmentos, por ejemplo, y a través de esos darles un peso, etcétera, etcétera, o preguntarnos estas cosas del cliente al que vamos a entrevistar para que las preguntas que hagamos sean acorde al perfil que estamos buscando. Eso es por un lado. Término de danza no lo tengo que explicar porque, bueno, conocer a nosotros, conocer a nuestros alumnos y conocer a nuestros papás es fundamental para hacer una academia exitosa, que es lo que quiero usar. De nada me sirve hacer un evento de un tema en particular si a todos los alumnos lo odian y son chavos de secundaria que hoy están muy metidos en redes sociales y los que quieren ver es eso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta metodología es poderosísima. De hecho, te felicito. Gracias. Por lo que has creado. Los invito a todos a conocerlo, está espectacular. Y creo que esto no aplica solo a investigación, aplica a cualquier ámbito en donde te conectes con otra persona. Esto te da muchísimas soluciones. Así es. Pues, sí, justamente padrísimo. Esa es la idea. Y sí, perfil del usuario es el nombre de Creando Personas. El perfil del usuario es el nombre del set. Cualquiera de estos que de alguna manera a alguien le interese lo pueden encontrar a través de Amazon o lo pueden conocer un poquito mejor en página web. Y bueno, terminando el programa, me gustaría que nos digas cómo te encuentran, si hay alguien que esté interesado en el trabajo que tú haces para sus negocios o para algún otro proyecto que tengan. ¿Cómo te encuentran? ¿Qué quieres decirle a nuestro público antes de irnos? Bueno, para encontrarme rápido me pueden encontrar en Facebook como Fede_BO o en Instagram como FedeBore, todo junto. Y digo, más allá de lo que yo hago, decirles a todos los que nos ven que el mundo es una ventana de posibilidades y cuando sentimos que ya no hay respuestas, yo personalmente pienso que la creatividad nos da estas respuestas y muchas más. Entonces, pueden encontrar metodologías tan simples de creatividad en internet. Claro, hay millones de videos. Estos videos de TEDx, soy adicto a verlos, de verdad, aprendo muchísimo y me encantan y transmito esos conocimientos a la gente con la que trabajo. Entonces, nada, los invito a eso, a conocer más de investigación de mercados, que de verdad es un mundo muy interesante y muy divertido, aunque no parezca desde afuera. No les voy a decir a todos que bailen, porque sé que no a todos les gusta, pero a moverse en hacer algo artístico. La verdad es que el arte les va a dar una perspectiva del mundo completamente distinta. Y gracias por la invitación, me encantó estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Fede, mil gracias por estar acá también. Y bueno, terminamos nuestro programa. Muchas gracias, Alex, Lina, todas las personas que hicieron posible este programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Creativamente Creativa, en Expert TV, el canal de los expertos. Bonita semana.